Buenas noches. Soy su anfitrión, Frederick Loren. Como somos extraños, conozcámonos con una bebida, ¿les parece? Vincent Price hizo tantas películas que los chicos conocían y iban a ver cualquier cosa en la que él apareciera. Era muy exitoso. Advertiré al público. No. Cundiría el pánico. Las películas para él eran una diversión y ya que se divertía haciéndolas, nosotros nos divertíamos viéndolas. Nunca pierde su compostura. Tiene un gran sentido del humor. ¿Recuerdas que cuando me envenenaste nos divertimos mucho? Y ama las cosas buenas de la vida. La pintura, la música, la comida. Las mujeres. Mi querido huevo. Es señor cabeza de huevo delante de los demás, no huevito querido, ¿no? Antes de conocer a Vincent Price, creía las mismas cosas que los demás decían de él, que medía 3 metros de alto, que posiblemente nació hace unos 5,000 años. Es él, está vivo. Y era un ser subreal, capaz de ser la incorporación de todo el mal. ¿Cómo? Era de las películas. Lo amaban en la pantalla y también fuera de ella. Y creo que encontrará que amigos que tenía hace 40 años todavía los tiene hoy. Vincent Price es el único actor en la historia del cine que pudo interpretar asesinos y drogadictos y necrófilos y lograr que América lo amase. Vincent Price nació en San Luis en 1911 en el seno de una acaudalada familia fabricante de confites y polvo para hornear. La familia Price era prominente socialmente, remontándose su línea al Mayflower, y el joven Vincent heredó temprano un interés por la cultura. A los 12 años comenzó una colección de arte de toda una vida al comprar un pequeño grabado por el sistema de cuotas con un primer pago de $5. En la escuela preparatoria, Vincent prosiguió su interés por el arte desarrollando su talento para reconocer a artistas de envergadura antes de que su fama los hiciera inaccesibles. Vincent siguió a su padre a Yale, en donde cantó con el Club Glee y experimentó por primera vez un nuevo interés, la actuación. Pero fue su amor al arte lo que lo atrajo al prestigioso instituto londinense Curto. Siempre quise estar en el teatro porque lo encuentro terriblemente glamuroso y tuve la buena suerte después de graduarme en Yale, en América, de estudiar en corto de la Universidad de Londres y allí, como sucede inevitablemente a cualquiera que viene a Inglaterra, me enamoré perdidamente del teatro. Su éxito en una producción londinense de Victoria Regina le trajo un papel en Broadway, en donde actuó al lado de Ellen Hayes en 1935. Tuvo una de esas carreras fenomenales porque logró éxito. Tan solo tenía 22 años. Fue fenomenal esa producción de Virginia Regina en Londres y Helen Hayes, llamándolo para que lo interpretara con ella en América. Vincent es de esa generación, una de las últimas generaciones que cambiaron sus dientes en el teatro y fueron muy capaces de hacer otras cosas en los demás medios. Price encontró el éxito representando partes serias en Broadway, incluyendo un tiempo con el grupo Mercury de Orson Welles. Hollywood llamó pronto y Price aceptó. Firmó un contrato que lo comprometía a hacer 3 películas al año, pero que le daba 6 meses libres para continuar con su trabajo teatral. Bob. Ellen. Oh, Bob. Su primera película fue una comedia alocada en la que estuvo completamente intimidado por la estrella del momento, Constance Bennett. Pareces un pajarillo asustado. Lo estaba, pero ya no más. También en 1938 se casó con la actriz Edith Birrett y 3 años después tuvieron un hijo, Vincent Birrett Price. Parecía que el padre del joven Vincent seguiría como un protagonista en el escenario y la pantalla, aunque la actuación era siempre un camino para dedicarse a su interés por el arte. En Hollywood, Price se convirtió en parte del sistema de estudios, moviéndose de Universal a Warner Brothers, a 20th Century Fox, haciendo película tras película.
En la película La Torre de Londres, Vincent interpretó al príncipe ahogado en un barril de vino por dos actores que continuarían siendo sus amigos por mucho tiempo, Boris Karloff y Basil Rathbone. Boris y Basil me tomaban del pelo diciendo, ¿qué harás en ese barril? ¿Es agua tan limpia? Dijeron que me arreglarían, así que arrojaban colillas de cigarrillos y botellas de Coca-Cola, cualquier cosa que pudieran encontrar, y cuando me echaban yo tenía que ir hasta el fondo y agarrarme de una reja de metal el suficiente tiempo para que ellos pudieran cerrar la tapa y hacer una escena. Y yo preguntaba, ¿qué pasa si la tapa se atasca? No importa, decían, tenemos hombres con hacha, y se atascó, pero finalmente la abrieron. Preguntó por Mumsy. No me rechazarás ahora. El regreso del hombre invisible, una pobre secuela del aclamado original con Claude Rains, marcó la primera incursión de Vincent en la ciencia ficción. Más tarde expresó su agradecimiento a su frecuente invisibilidad en la película. Soy un asesino. No te asustes, viejo. No te asustes. Solo quiero tus ropas. Tus ropas. Sí. Lo siento. Necesito tu sombrero también. Realmente tengo frío. La popularidad de Vincent aumentó durante los 40 en películas como La Casa de los Siete Aguilones y su favorita, ¿Quién es Laura? Usted es Laura Hunt, ¿no es Sí. cierto? Soy Shelby Carpenter. ¿Quiere bailar? Pero fue la película de 1946, Shock, la que primero estableció la maestría de Price en el papel del villano. Shock es una película que Vincent Price hizo con Lynn Barry. Y verá, fue verdaderamente el primer papel que Vincent hizo como villano. ¿Se siente mejor hoy? Estoy bien. Nada me sucede. Me dicen que todavía habla de alguna mujer que supuestamente yo maté. Le pido que deje de pensar en semejante cosa, señor Stewart. Pero es su propia esposa. Usted enloquece, señor Stewart. No, no. Usted enloquece. Oh, no. Cuando le mencioné esa película a Vincent, él me dijo que fue contratado porque nadie en el estudio podía memorizar un diálogo tan rápido y tan exacto como él lo hacía. En la historia gótica Dragon Week, Vincent interpretó a su primer villano completamente desalmado, anticipando los papeles de malvado por venir. Aquí podemos ver el primer bosquejo para el romántico héroe atormentado y obsesionado con la muerte que interpretó. Déjame ayudarte. No quiero tu ayuda, no. Ayúdame entonces. Por favor, no me hagas a un lado. Déjame ser infeliz contigo y feliz nuevamente. Déjame ser parte de ti. Déjame amarte y ámame también. Lo vi el otro día. A propósito del tiempo, era del oeste. Usted interpretaba a un varón feudal. ¿Recuerda esa película? Dragon Week. Sí. Sí, fue una buena Fue película. una buena película. Usted era desagradable y despiadado y maquiavélico. Pero muy gracioso. Muy gracioso. Fue tan dulce. Siempre siento que me dan el lado dañado de las cosas. Qué gracioso. Siempre me sorprendo ante la cantidad de trabajo que realizó y estoy en cama viendo una película y allí está Vincent. O hay una terrible película con Jane Russell y allí está Vincent. Qué maravillosa imagen. La luz de la luna, fresca brisa y mi esposa con un extraño. Un viejo amigo. Parece que revela sus secretos. Vincent rechazó una oferta de teatro en Broadway por interpretar a un escultor demente en una extravagante película de horror de 1953, El Museo de Cera. La película fue un éxito, en parte porque fue filmada y exhibida en tercera dimensión, que asombró a todos los espectadores, menos a su director. Cuando contrataron al director, eligieron a un hombre con un solo ojo, que no podía ver en tercera dimensión. André de Tau era un hombre, buen director, pero no era el adecuado, pues no podía ver. Él iba a las proyecciones y preguntaba, ¿por qué están todos tan excitados? Eso no significaba nada para él. Voy a ver estas películas de vez en cuando en algún pequeño teatro y me encanta sentarme detrás de un par de chicas adolescentes que en América siempre están comiendo y comiendo maíz.
Y un día después de la proyección de Museo de Cera, que es muy famosa, acerqué mi rostro a unas chicas y pregunté, ¿les gustó? Vincent Price se divorció de Edith Barrett en 1948 y se casó con la diseñadora de modas Mary Grant un año después. Rápidamente se convirtió en el rey del horror de los años 50. Vincent Price también interpretó al villano en un buen número de películas por fuera del género de horror durante ese periodo. Comedias tales como Champaña para César y dramas históricos como El Barón de Arizona, en el que casi consigue todo un estado estafando a América. Los Tres Mosqueteros, en el que interpretó al maquiavélico cardenal de Richelieu. La épica Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, en donde fue el malvado arquitecto Vaca. También protagonizó al señor Maldad, el mismo demonio, con el joven Dennis Hopper y un reparto que incluía a todo el mundo en la ambiciosa Historia de la Humanidad. Pero muchos amantes del cine lo recuerdan por primera vez en 1957 en La Mosca, en donde interpretó al cuñado del científico cuyo fallido experimento lo dejó con la cabeza de una mosca. En la película, mi cuñado se convierte en una mosca, pero tenía un cuerpo humano con la cabeza de una mosca. Filmarlo fue terriblemente difícil. Heather Marshall y yo interpretábamos una escena en que mirábamos en una telaraña y esta decía ¡socorro! Nos desequilibraba y finalmente terminamos filmando esa escena después de 3 días. Nos producía risa cada vez que la escuchábamos o la veíamos. Su siguiente papel fue el del desequilibrado millonario Frederick Loren, habitante de La Casa en la Colina Embrujada, producida y dirigida por el maestro de la truculencia en Hollywood, William Castle. No era un gran director de cine, pero sabía cómo hacer este tipo de películas. Tenía ideas maravillosamente locas como La Casa en la Colina Embrujada. Yo invito a todas estas personas a mi casa embrujada. Pero Castle no podía encontrar una casa embrujada que lo complaciera, así que tomó una de las casas más famosas de Frank Lloyd Wright en Hollywood y la convirtió en la casa embrujada moderna. Soy Frederick Lauren y renté la casa en la Colina Encantada esta noche para que mi esposa ofrezca una fiesta. Una fiesta en casa embrujada. Ella es tan divertida. Habrá comida y bebidas y fantasmas y quizá asesinatos. Están invitados. Pero Bill Castle era un gran promotor y cada una de sus películas tenía su atractivo especial. Y con La Casa en Colina Encantada era Emerjo. Emerjo era una película que cuando un esqueleto sale de una tina de ácido, salía de una caja negra y flotaba por el techo encima del público hasta el cuarto de proyección. La gente le arrojaba los cartones de las palomitas, le arrojaba de todo, se enloquecían. Era participación del público mucho antes que el Rocky Horror o cualquier cosa parecida. Yo estaba obsesionado e iba a verlo una y otra vez y algunas veces se rompía y los cartones de palomitas acertaban. Era como un manicomio, pero todos teníamos 10 años. Era la pesadilla de un gerente de teatros. Finalmente lo tienes todo. Todo lo que quieras. Hasta mi vida. Pero no vivirás para disfrutarlo. Ven conmigo, asesina. Ven conmigo. Era un poco desconcertante entrar a un teatro en donde todo lo que se escuchaban eran gritos. El público gritaba cada 5 minutos y uno iba a comprar un boleto y uno pensaba, ¿acaso soportarán tus nervios La Casa en Colina Embrujada? Lamento que no supieras cuando comenzaste tu juego de asesinato. Que yo también jugaba. La siguiente película de Price para Castle fue aún más truculenta, The Tingler. Realmente es mi favorita entre todas las películas de Bill Castle. Esa tenía un efecto especial, era como un timbre debajo del asiento que producía, no un choque, pero uno creía que lo era. Era solo un motor que se movía. Por primera vez en la historia del cine, miembros del público, incluyéndole a usted, jugarán una parte en esta película. Sentirán algunas de las reacciones físicas, de las chocantes sensaciones que sienten los actores en la pantalla. Todo el mundo enloqueció. Yo solía buscar en los teatros porque cuando llegaba a mi cine local solo tenía 3 timbres. Y yo buscaba debajo de todos los asientos hasta encontrar uno con el timbre y entonces la veía una y otra vez.
En la loca historia, el temor destruye a un parásito vulnerable solo a los gritos, e investigando, Price se inyecta con LSD. Es la primera película que conozco que menciona LSD. El autor debió conocer la droga o leer acerca de los experimentos iniciales en las clínicas mentales. ¿Sabes lo que hace? Algo lo está asustando. Siento que me encierra. Hay que hacer que se detenga. Las paredes. Las paredes. Todo el asunto era tan cómico, especialmente en el teatro cuando gritaban: ¡hay uno de ellos en el teatro! ¡Auxilio! ¡Hay uno! Y la gente realmente enloquecía. La película se congelaba como si estuviera quemándose y entonces uno veía uno de los parásitos. Era divertido. Es un gran recuerdo de mi infancia. En 1960, Price inició una serie de adaptaciones a bajo costo de la obra de Edgar Allan Poe, dirigidas por el joven Roger Corman y producidas por Samuel Arkoff y James Nicholson, de películas American International. Jim Nicholson era socio de Sam Arkoff. Los dos fundaron AIP. Sam era un genio como abogado. Sabía hacer contratos. Consiguió a Vincent Price. Nicholson era un genio como promotor. Siempre creí que era una creciente pero comparativamente pequeña compañía manejada por gente que estaba interesada en las películas, tanto como en ganar dinero, por supuesto, y también eso. Amo a Roger. Roger hizo unas cosas increíbles para todos. Pero ¿sabes que Roger es el hombre más mezquino del mundo? Es como todas esas historias acerca de Paul Getty invitando a cenar gente a cenar y después pasando la cuenta a todos para que pagaran. Roger se probó a sí mismo como un brillante e innovador cinematografista y esta era su oportunidad para mostrarlo. Roger era un genio para contratar gente maravillosa. Corman nos daba película y podíamos salir y dirigir. Segunda unidad no nos pagaba, pero nos daba película que podíamos usar y cámaras. Así que todos comenzamos allí y Vincent apoyaba todo el asunto porque él era el protagonista de películas que hacían mucho dinero, películas de horror. La primera película de la serie de Poe fue La caída de la casa de Usher. Price interpretaba a Roderick Usher, el atormentado señor de la mansión en Nueva Inglaterra, determinado a acabar con la historia de locura de su familia sepultando a su hermana. Sentí que Roderick Usher era un hombre de inteligencia, sensibilidad y abolengo. Y Vincent Price para mí tipifica esa clase de actor. Era un riesgo, y creo que llega un momento en la carrera de uno, o en la carrera de todos, y si se lee acerca de los actores que triunfaron en Hollywood, se piensa que el dinero no es todo. Quiero arriesgarme con algo en lo que creo. Pienso que las obras de Edgar Allan Poe no habían sido bien realizadas. Durante cientos de años, pensamientos y acciones vivieron entre estas paredes. La casa es ahora en sí malvada. Cerca de 1960, Vincent Price estaba en peligro de que lo identificaran siempre con un villano de películas de horror gótico y otra clase de partes sencillamente no se le ofrecían. Está haciendo películas de horror para la AIP. Por Dios, eso no es lo suficientemente bueno para estar en una de nuestras preciosas películas y ese tipo de asuntos y negocios. Creo que Vincent es una de esas personas extraordinariamente subestimadas por la profesión. Como actor de carácter, forjó exitosamente una carrera que no habría durado tanto tiempo si él no lo hace. Price se dio cuenta de que una forma de mantenerse siempre en demanda era ocasionalmente darle un toque burlón a sus retratos de villanos, primero en una nueva cosecha de horror gótico. Cuando Marlon Brando y los muñecos aparecieron y ya no estábamos nosotros en demanda como el tipo de actor de comedia de salón, entonces aquellos que queríamos sobrevivir nos fuimos a las películas de época, a los cuentos góticos y realmente han sido muy exitosos. La siguiente película de Vincent Price para Roger Corman fue un éxito de taquilla aún mayor, aunque Price llamó a su actuación en ella un poquito amanerada. ¿Eres tú? Elizabeth. La fosa y el péndulo es una de esas actuaciones muy amaneradas de Vincent Price con bastante salsa. En ella, gracias al imposible diálogo de Richard Matheson, se destaca sobre todo la actuación que marcaría el estilo de Vincent Price.
La sangre de más de 1 millar de hombres y mujeres fue derramada dentro de estas paredes. Órganos desencajados y rotos. La carne quemada. Se tiene el problema de interpretar algo que es verdaderamente irreal. La mayoría de ellas eran como cuentos de hadas. En particular las cosas de Edgar Allan Poe hay que traerlas a la vida y no se pueden interpretar con naturalidad. Tienen que ser sobreactuadas. Aun cuando se desborda, no puedo pensar en ningún otro actor que sea tan entretenido de mirar en un mal día. Estás a punto de entrar en el infierno, Bartolomé. ¡El infierno! El Hades. La región infernal. El hogar de los malditos. El abismo, la profundidad, la fosa. Y el péndulo. Cuando se desborda, media hora antes del final, vemos a Vincent en la cúspide de sus buenas cualidades y también de sus malas. Temeroso de que las películas de Poe se hicieran un poco repetitivas, Roger Corman decidió introducir la comedia en su siguiente esfuerzo, en El Cuervo, en 1963. El Cuervo fue muy interesante y una de las películas más difíciles de realizar. Teníamos un joven actor, Jack Nicholson, que vino dispuesto a dar una interpretación totalmente ceñida al método. Brillaban como los de un loco, sus labios eran un rictus y sus dientes como los de una bestia. Y también gritaba todo el tiempo. Teníamos a Boris Karloff, entrenado únicamente en el campo clásico, y quien vino listo a brindar la interpretación exacta según estaba escrito en el libreto, y nada más. Teníamos a Vincent Price, entrenado a la manera clásica, pero quien comprendía bastante bien algunas técnicas del método. Pelos de araña. Y pelos y sangre evaporada de murciélago. O tal vez prefiere deshidratada. No, a mí no me importa. Y teníamos a Peter Lorre, que venía de la escuela de improvisación en Berlín, y quien casi nunca miraba el libreto. Y nos dimos cuenta que improvisaba casi todo el tiempo. Eso fue interesante, por decirlo menos, trabajar con él. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Y ahora qué, Cabellos de hombre muerto. ¿Y qué hay con ellos? Se agotaron. Había una escena en que teníamos que llegar de un lugar a otro y le dije, Peter, no improvises, di las líneas. ¿Quieres que diga las líneas, viejo? Y respondí, sí, dilas y terminemos. Se las sabía. Durante la filmación, Samuel Arkoff pagaba a Price sus gastos diarios, pero para sorpresa de Arkoff, el dinero no era para que Price viviera en el lujo. Vincent Price es el tipo de estrella para tener en su compañía, señor Arkoff. Correcto. Vincent es una estrella poco usual. Sus películas generalmente hacen dinero. No siempre, amigo, no siempre, ¿eh? Bueno, generalmente. También tiene otra característica poco usual por la forma como gasta su dinero. Todos nosotros pensábamos que vivía Vinny como un potentado oriental en algún lujoso penthouse en Londres. Pero para nuestra sorpresa vivía en una habitación modesta en un hotel tranquilo en una callecita de Londres. Y la explicación es que utiliza la mayor parte de su dinero de gastos para comprar objetos de arte. La única explicación, señor, es que usted no sabe nada acerca de la pintura. Yo nunca dije ser un experto en arte. Pero sí era un experto en arte que durante muchos años escribió acerca de ello y brindó conferencias en universidades a lo largo y ancho del país. De hecho, Price tenía un conocido nombre tanto como experto en arte como por ser un entusiasta propagador de la idea de que el arte le pertenece a todos. No había nadie más en ese momento. La ciudad era poco artística, excepto por Vincent Price, que coleccionaba arte abstracto. Yo vi a Vincent mientras proclamaba que el arte era para todos. Lo vi ir a comprar arte en las escuelas y encontrar el tipo de grabados como los de la abuela Mouse, primitivos, desconocidos en ese momento. Y lo vi traer sus trabajos a Sears Roebuck. Cuando se trata de decorar un cuarto, el color no es nunca suficiente para mí. Colores ricos y hermosos. Escucha usted a Vincent Price, el famoso diseñador y coleccionista de arte. Su posición como una autoridad en arte lo llevó a un acuerdo muy especial con Sears y Roebuck.
En 1962, Price fue contratado para escoger lo que Sears vendería en arte por medio de sus tiendas y la colección de Vincent Price fue un gran éxito. De vuelta al foro, Roger Corman dirigió a Price en La Máscara de la Muerte Roja en 1964. La Máscara de la Muerte Roja para nada tenía que ver con Edgar Allan Poe. Las películas de Poe no eran películas de Poe en realidad. La mayoría no estaban basadas en nada que Edgar Allan Poe hubiese escrito. Edgar Allan Poe daría vueltas en su pequeña tumba de ebrio si supiese lo que hacíamos. De las películas de Corman y la serie de Poe, La tumba de Ligeia fue la última y la mejor en opinión tanto de Price como de los críticos. Fue filmada en Inglaterra y requería de una actuación más discreta por parte de Price. Vincent y yo discutimos su papel en La tumba de Ligeia extensamente antes de rodar y decidimos bajar el tono de su caracterización un poco, y así, con el ambiente plácido de la campiña, la historia se convierte en una historia de amor. Debes confiar en mí. Rinde tu voluntad a la mía. Nada malo te ocurrirá. Rinde tu voluntad a la mía. La AIP mantuvo a Vincent Price ocupado durante la mitad de los 60 en algunas películas menos que memorables. Dos de ellas intentaban ser parodias de las películas playeras y del James Bond de la época. La primera mostró la finura de un martillo, como dijo uno de los críticos, y la segunda fue aún peor. Jim Nicholson llegó con un afiche. El Dr. Goldfoot y las chicas bombas. Bien. ¿Qué quiere de mí, Jim? Déjame darte las claves del libreto porque lo necesitamos en 2 semanas y te ayudaré, yo te ayudaré. Estos robots tienen un fusible instalado en sus ombligos. En ese momento comprendí que el robot es robot. Y cuando se acuestan con hombres, que serían los generales de la OTAN, explotarían. ¿Qué te parece para un libreto? Creo que pudo ser como la tiendita del horror. Eran un libreto y una música maravillosamente divertidos, pero todo fue cortado. Se sintió muy deprimido en algunas de las películas que hizo a mediados de los 60, como en El Dr. Goldfoot y las chicas bombas, y tenía la razón. En una vena de actuación más seria, Price interpretó al general Buscabrujas del siglo XVII en una película con el nombre de una obra de Poe, El gusano del conquistador. Mucha gente vio ese título y pensó que sería un gusano gigante atacando una ciudad y haciéndola pasar como Edgar Allan Poe. Tenía razón acerca de una cosa, trataban de hacerla pasar como Edgar Allan Poe. Hay un poema que escribió Edgar Allan Poe con ese título y Jim Nicholson, vicepresidente de AIP, lo encontró e hizo que al final lo recitara Price y así se convirtió en otra película Poe. Cuando esa película apareció, creímos que sabíamos lo que una actuación de Vincent Price era. Y en vez de ver la imagen del amigable tío, cuando dice, miren cómo me divierto, ¿no quisieras estar tú en esta pantalla? Recibimos a alguien a quien realmente no quisiéramos acercarnos. Cada una será atada en la forma prescrita y arrojada al río. La más violenta y sanguinaria de las películas de Price requirió de una actuación tensa y nada cómica, lograda por el actor con algo de resentimiento hacia el atribulado joven director inglés Michael Reeves, quien después se quitó la vida. Reeves realmente nos enfadó porque decía las cosas que precisamente no se deben decir a un actor, pues le quitan la seguridad y no congeniamos para nada, pero estaba de acuerdo con lo que quería y creo que lo entendía. Pienso que es una de las mejores actuaciones que he dado, además que es una de las películas clásicas de su género. Price no permitió que sus diferencias con el director interfirieran en sus usuales buenas relaciones con los técnicos. Teníamos un equipo que llegaba como se hace generalmente en locación, para cocinar almuerzos o cenas o lo que fuera, y todos se ponían en fila. Un día no aparecieron. Los banqueteros no vinieron ese día. Vincent se subió en el Rolls que teníamos para él, fue a la ciudad, compró comida, fue a la cocina del hotel. Cocinó para 60 personas y fue grandioso. Creo que esa fue una señal de caballerosidad.
Price pudo ser uno de los actores más amables de Hollywood, pero sentía que el productor Sam Arkoff le daba pésimos libretos, y su ira estalló un día en la fiesta de final de rodaje de una película, como lo recuerda el director Gordon Hessler. Vincent dijo, miren, yo no iré a esa fiesta si Sam está allí. Le dije, tienes que venir, es la fiesta de tu 100ª película. Tienes que partir la torta que está allí. Y cuando fue el momento de partirla, no había un cuchillo. Buscamos y decíamos, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Y Vincent dijo, tomen el cuchillo clavado en mi espalda y corten la torta con él. Pero Price no fue nunca totalmente dependiente de Arkoff e hizo una gran cantidad de trabajo en televisión durante los años 50 y 60. Pensaron que podían escapar del viejo profesor. No es así, no es así. Sabes, hacemos lo que podemos para continuar trabajando. Soy el doctor Sigmund Freud. ¿Sigmund Freud? L.A.D., L.A.D., L.A.D. ¿Y qué significa? La-di-la. Y cuando uno le dice a alguien que está haciendo una retrospectiva de la carrera de Vincent Price, que también él hizo El Escuadrón Loco en pleno Hollywood, entonces va a aparecer algo por lo que Vincent no le va a gustar y va a decir, por favor, voy a pagarle para que no mencione esas cosas. Y además hago cosas muy distinguidas en televisión. John Wanamaker, dice usted. Sam, lo lamento. Ella va a interpretar una consecuencia. Digo, que ella interpretará una consecuencia y usted será su galán. Es una escena muy dramática, con profundidad y bases muy rudimentarias. ¿Está claro? Sí. La comedia es esencial para su actuación. Escoge muy cuidadosamente sus momentos para desbordarse y eso es lo que hace a un actor discriminatorio. Hola, ¿qué tal allí? Soy Jarvis Pym, el farmacéutico loco de caos. ¿El farmacéutico loco de caos? Sí, es correcto. Quizá usted se preguntará acerca de esos extraños sueños que todos tienen. Pues no son sueños, son alucinaciones inducidas por una droga que yo he creado. ¿Puede imaginarse lo que eso haría a su gobierno? Pero ahora tengan en mente que cada oficial de alto rango, sin excluir absolutamente ninguno, será reducido a un lunático. Sencillamente eso. Usted, diablo monstruoso. Cáscaras de huevo no te llevarán a ninguna parte, mi amigo. Combate crimen. En vez de efervescente, diría efervescente. Exactamente diría exactamente. Exquisito. Price recibió entusiastas críticas por el éxito de taquilla de 1971 como el significativamente enajenado Abominable Dr. Phibes. La película fue anunciada así: amor significa nunca tener que decir que eres feo. En el blanco, Dr. Phibes. Y mientras otra víctima cae, el mundo espera su próximo vengativo golpe. Durante el comienzo de la década de los 70, el papel más solicitado de Price era una parodia del personaje que él había creado, y él siempre estaba dispuesto a reír con el público, particularmente cuando tales papeles lo mantenían ocupado. Bueno, discúlpeme, usted verá la parte más difícil. Esto se cae constantemente porque cuando se fuma en la cama, estas cosas terribles suceden. Él te guiñaba un ojo y es lo que lo hacía tan encantador. En un personaje que interpretó Price en su siguiente película, Teatro de Sangre, combinó su maestría como actor con la de cocinero, para horror de Robert Morley. ¿Dónde están mis perros y dónde están mis bebés? Oh, si el señor no puede estar sin sus perros, entonces tendrá sus perros. ¡Utilero! Verá, señor, 2 perros, 2 gatos. Pero en Teatro de Sangre, por ejemplo, interpreté 8 partes shakespearianas. Soy un viejo y mediocre actor shakespeariano y no me gano el premio de los críticos. Y para desquitarme mato entonces a los críticos. Fue muy divertido porque cada 2 o 3 días estaría actuando con otro gran actor como Harry Andrews, o Coral Brown, o Diana Rigg, o Arthur Rowe. La lista seguía. Price se había divorciado de su esposa Mary en 1973 y fue en el foro de Teatro de Sangre que conoció a Coral Brown, quien se casaría con él un año después. La coestrella Diana Rigg jugó un papel principal al reunirlos.
Yo fui Cupido en la relación entre Coral y Vincent para dos personas bastante entradas en años. Eran muy tímidos el uno con el otro y eso fue muy tierno. Estoy muy incómoda. Mucho mejor. Traigan a esa maldita hechicera condenada a la hoguera. Eso es de Enrique VI, cariño. Es la primera parte. Es una obra muy interesante, ¿no lo crees, tesoro? A ver, especialmente la escena en donde Juana de Arco muere en la hoguera. Aunque, ¿sabes? Me temo que pueda encontrar nuestra nueva versión un poco electrizante. Le envié una botella de champán después de esa escena. Ella abandonó una carrera mayor en la actuación. En Inglaterra, abandonó sus amigos, abandonó su hogar y todo. Y se vino a los Estados Unidos a vivir con él y literalmente ser su esposa. Él tiene un centelleo. Estoy segura que de eso se enamoró. Es muy fácil enamorarse de Vinny porque es muy atento. Estar cerca de Vincent y Coral como pareja era en realidad una experiencia maravillosa porque ella era tan divertida. En 1976, Vincent apareció en teatro en una producción de La tía de Charlie con Coral y la actriz Joan Gleason. Ella, Annie Potts y yo estábamos entre bastidores y ella llamaba la atención de Vincent y se oía Vinny. Vinny, mira esto. Y claro, se levantó el vestido y así le mostró el trasero. ¿No es maravilloso? Un día me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, ¿sabes? Siempre supe que algo maravilloso me sucedería después de los 65. El actor como figura pública, como servidor público debe ser una persona interesante, debe tener 1.000.000 de facetas, ya que eso es lo que se le pedirá que interprete siempre. Encontrar algo nuevo es más importante para Vincent que hacer una película por, ya sabes, millones de dólares. El interés de Price por la cocina fue algo que siempre le trajo a él y a sus amigos gran placer. Es el coautor de 3 libros de cocina que contienen sus recetas favoritas. Sí, digo eso siempre, que si no te gusta el tarragón puedes usar orégano, amor? Sí, ahora pero con creo el que vino. deberías probar este vino. El vino. Escucha. Además, nunca perdió el interés por el arte, que fue su primer amor. Avanzado en edad, continuó dictando conferencias sobre el tema y aconsejando a sus amigos. Vinny era maravilloso, llamaba y decía, mi mejor lienzo de Van Gogh. Hay un grandioso Van Gogh a la venta. Tienes que comprarlo. Yo no tendría un cuadro en mi casa si no fuera por Carl Vincent. Es increíblemente conocedor. Me enseñó lo que era darle a mi colección un estilo. Me encanta tu cabello. La pasión de Price por el arte lo llevó a una relación más estrecha con la Escuela de Los Ángeles Este. Después de una conferencia que dictó allí en 1951, se mantuvo en estrecho contacto, donando obras y animando a los estudiantes cuanto fuera posible. Hola, ¿cómo está? Hola. Vine a ver sus cosas. Me agrada mucho. Luce muy bien. Y mire lo suyo. Qué bien. Apenas comienzo. Captando la montaña a través de esa botella. Es muy hermoso. La Galería Vincent Price en la Escuela de la Comunidad ahora tiene una colección de $5 millones con 1.500 obras. La mayoría fueron donadas por Price, otras por amigos que comparten su encanto por este oasis de arte en Los Ángeles Este. Este es Puvis de Chabannes, uno de los dibujos en guacha, y esta es Picasso, uno de los más famosos de los grabados modernos. Cuando lo di no era tan famoso. Probablemente uno de los más famosos profesores en Los Ángeles era un hombre llamado Rico Lebro, quien murió hace años. Era un gran amigo mío. Un día me pidió que posara para él y... este es el retrato que hizo, bastante siniestro. Pero yo soy un poco siniestro. Pero a nivel profesional, el reino de Price como rey de las películas de horror inevitablemente acabó. Hollywood cambió y la vieja y estilizada idea del horror dio lugar a lo más obvio y explícito. Price notó el cambio en la película de 1974, Casa de Locos. Como en las grandes épocas, ¿eh? No. En nuestros días los monstruos no necesitaban maquillaje. Sencillamente venían como ellos eran. Creo que las películas de Vincent dependían mucho más de la atmósfera y la imaginación. Y eran más de tipo suspenso que de tipo de horror.
A medida que los papeles de horror disminuían, Price ganó tiempo para otros proyectos, como la voz de Ratigan en la película de animación de Disney en 1986. Y en la película de 1987, Las ballenas de agosto, coestelarizó con Bette Davis y Lillian Heath como un encantador dependiendo de la amabilidad de su anfitrión. Soy una amenaza a su unión. Por un minuto una amenaza muy menor, pero mi personaje es alguien que visita amigos. He conocido mucha gente así en mi tiempo, por lo menos similar. No debí entrometerme así esta mañana. Tonterías. No, de verdad. Seguía un instinto muy agudo de muchos años y su muy astuta hermana lo reconoció y una vez más me dejó a la deriva. No fue muy cómico. No lo sobreactuó, ni se desbordó. Interpretaba a un aristócrata ruso. Estuvo espléndido. Pero en estos años, ¿qué ha hecho usted? He pasado mi vida visitando amigos. Un gran admirador de Vincent Price es Tim Burton, el joven director de las películas de Batman, quien le pidió a Price que interpretara el papel de un maestro constructor de títeres en El joven Manos de Tijera. En 1990 fue una colaboración largamente deseada por Burton. La gente venía a él, jóvenes y viejos indistintamente. Yo era el utilero en tal película y luego otro venía. Ah, sí, yo trabajé con él en tal otra. Fue increíble, es un hombre sorprendente y es una gran emoción para mí trabajar con él. Jóvenes y viejos lo aman porque él siempre brinda estas increíbles actuaciones. Vincent tiene un gran atractivo porque es atemporal. Claramente, aparte del placer que da en sus actuaciones, Vincent Price se ha hecho querer de sus amigos debido al gran placer que siente en la vida que lleva. Me gustaría parafrasear para ustedes, queridos, un pensamiento de Vincent Price. Él dijo, el hombre que limita sus intereses, limita su vida. Hay todo un mundo allí encima de ese escenario y de la pantalla, pero hay uno aún más grande fuera de ella. Después de todo, él sabe que solo somos actores, así que él no le da ningún tipo de importancia aparte de la requerida por el personaje. Mis sentimientos hacia Vincent son de gran afecto y casi que de amor. Es lo que los irlandeses llaman un hombre querido. Es un hombre bueno, muy generoso también. Tiene un increíble espíritu y un carácter pristino. Es un hombre maravilloso, maravilloso. Es una gran lección en la vida. Creo que he vivido una vida maravillosa, maravillosa. He estado en las artes, en el negocio del espectáculo, he escrito libros de cocina, he hecho todo tipo de cosas. Quisiera ser recordado como un hombre que intentó todo.